A continuación, para la parte 3 de los conexionados de los transformadores, teníamos el siguiente ejemplo, en donde tenemos el esquema del conexionado que tenemos aquí y nos pide calcular la nomenclatura. Por ende, lo primero que vamos a hacer es empezar a nombrar a los juegos de bobinas: X1, X2, X3, X1', X2' y X3'. Y recordando siempre que nuestro caso de aplicación sería alimentar con una secuencia positiva A, B y C. Como en el lado de alta está en delta, por ende los lados del triángulo van a ser lo que alimenta a las bobinas. Para facilitar un poquito, seguimos aquí y vemos que para aquí X1, donde está el punto, debe estar la C. Para la X2, donde está el punto, debe estar la B. Y el último que queda, que es la A. Por ende, si vemos entre la A y la C, que sería este punto de aquí, o sea, esa recta de ahí, estaría X1. Y viendo que también la flecha o el punto está tocando a la C. Por ende, para hacer ahora X2, tenemos que estar entre la C y la B. Aquí está X2. También vemos que la C, la B es el que se lleva el punto. Luego el que queda sería la X3. Por ende, ahora ya tenemos nuestra gráfica de alta tensión del transformador. Ahora lo que queda es unir todo en un punto común. La X3, la X1 estaba más o menos aquí, X1, y aquí está la X2. Lo que hicimos es que estos vectores que tenemos aquí, unimos todo a un punto común. Ahora, como siempre, para el lado de abajo ya no serían X1, X2, X3, sino X1', X2' y X3'. Si vemos en nuestro conexionado, aquí para la X1' tenemos a la C. Luego para nuestra X2' tenemos a la B. ¿Y qué queda? A la A. Si nuestro vector de A minúscula, o sea nuestro fasor de A, al lado de abajo, transportamos, vemos en nuestro reloj, vemos que está apuntando aproximadamente a las 11, y recordando que nuestra red de frecuencia de secuencia positiva en el lado de alta del fasor A estaba a 90 grados. Entonces aquí hay 30, por ende podemos decir que es una DI11. A continuación estaremos viendo el conexionado de los zigzag, en donde nos dice que los embobinados de secundaria pueden conectarse parcialmente en estrella y parcialmente en delta. Se utilizan para conseguir desfasajes especiales en sistemas muy desbalanceados, como también transformadores de aterramiento. Entonces, para el zigzag, normalmente, si dibujamos aquí al costado, este sería el lado de alta tensión, en donde puede estar conectado en delta una estrella. Está compuesta por 3 juegos de bobinas, y todo esto que tenemos aquí abajo es el lado de baja tensión, donde tenemos un juego de 6 bobinas. La forma de conectar estas bobinas
pueden tener varias formas. Podríamos conectar de esta forma. Podríamos conectar de esta forma. De igual forma, podemos conectar de esta forma. También se nos puede ocurrir conectar de esta forma. Como también se nos puede ocurrir conectar de esta forma. Que de igual forma se puede conectar de esta forma. O sea, la forma en el que se puede conectar hay muchos métodos, ¿verdad? Bueno, a continuación estaremos haciendo una de Z10. Esto que tenemos aquí es el ejemplo, es un ejemplo que había visto por ahí, no sé de qué libro se sacó esto, pero vamos a resolver. Bueno, como el primer caso, tenemos aquí nuestro juego de bobinas. De igual forma nosotros podemos acostar o hacer lo que querramos, pero yo voy a hacer de esta forma. Entonces, como siempre, identificamos nuestro lado de alta tensión, identificamos nuestro lado de baja tensión. Una vez que tengamos identificado, siempre nos conviene graficar todo el lado de alta tensión, que en el lado de alta tensión nos dice que está en zigzag, nos dice que está en delta. Entonces yo voy a alimentar la bobina del primario en ordenado, y también voy a decir que la conexión está en fase. Por ende, una vez que tengamos graficado, podemos empezar a nombrar a nuestros juegos de bobinas. Por ejemplo, a este le voy a nombrar X1, X2, X3. A este le nombro X1', X1'', X2', X2'', X3', X3''. Ahora procedemos a graficar nuestro lado de alta tensión. Obviamente es alimentado con una red de frecuencia positiva, B y C. El lado de alta tensión está conectado en delta. Por ende, entre la A y la B está X1, entre la B y la C está X2, y entre la C y la A está X3, y la flecha apunta ahí. Por ende, ahora nos vamos al reloj. Como nos dice que es una DZ10, nuestro fasor A de baja estaría a las 10. Contamos de sentido 4, 1, 2, 3, 4. Tenemos que a las 2 está nuestro fasor B. Contamos 1, 2, 3, 4. Y tenemos que a las 6 está nuestro fasor C. Por ende, para graficar la parte de baja, podemos graficar un delta
Luego, a cada vértice del triángulo, acá tenemos un vértice, otros vértices, otros vértices, le sumamos 1 y le restamos 1 y trazamos un vector al origen. Entonces, para el vértice, voy a borrar para poder tener un mejor seguimiento. Al vértice C le sumamos 1, entonces tenemos a las 3 y le restamos 1, tenemos a la 1. Hacemos lo mismo para el vértice C. Vértice C, por ende, le restamos 1 y le sumamos 1. Y lo mismo para el vértice A. Le sumamos 1 y le restamos 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a borrar los excedentes. Entonces borramos esto de aquí, borramos esto de aquí y borramos lo que está en el medio. Hacemos lo mismo aquí, borramos esto de acá, borramos esto de acá, borramos esto de acá. Y el último, este y este. Entonces, ahora ya tenemos graficado nuestro lado de baja tensión. Una cosa que me olvidé decir para facilitar un poco la resolución, nosotros vamos a dibujar el lado de baja tensión, en donde para este el primero le voy a llamar B, este B', a este B''. Tenemos que el valor de B tiene que ser igual a, seguimos esto de acá, x1, después el hilo se va y toca la x3. Por ende, puede tomar el valor de más o menos x1' y el valor de más o menos x3'. Hacemos lo mismo para la B'. Tenemos que la B' está aquí. Si seguimos, viene aquí, está x2' y x1'. Entonces puede tomar el valor de más o menos x2' más o menos x1'. Y el que queda sería B''. El mismo procedimiento, más o menos x3' más o menos x2'. Una vez que hayamos hecho eso, entonces podemos olvidarnos por ahora de esto de aquí y proceder a nombrar a nuestra gráfica. Como siempre, estos fasores de aquí, o estos vectores, hay que hacer coincidir con estos de aquí, con cada uno de estos de aquí. Entonces, si yo agarro y grafico un poquito más pequeño la x3, la x1 y la x2, entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de buscar los lugares donde puede encajar. Por ejemplo, la x2 nunca va a poder encajar aquí porque no hay ningún vector a 0 grados. Los lugares donde puede encajar serían este de aquí, que sería x2. Después podría encajar aquí
también podría encajar aquí. Y por último podría encajar aquí. Ahora hacemos lo mismo para la X1. La X1 vemos que no puede encajar aquí. Aquí sí puede encajar. Aquí también podría encajar X1. Luego vemos que aquí encaja X1 y aquí podría encajar también X1. El que nos queda sería la X3. Entonces vemos que encaja aquí, puede encajar acá y puede encajar acá. Si vemos, ahora ya tenemos todo graficado nuestro lado de baja tensión. Ahora hay que hacer algunos ajustes, recordando siempre, perdón, me faltó este de acá me faltó, que prácticamente es el paralelo que tenemos aquí, un vector paralelo. Voy a copiar esto que tengo acá, copiar y pegar el vector paralelo. Voy a poner, voy a graficar para que no se choquen todo. X3. Entonces si nos vamos al vértice B, o sea aquí donde estoy pintando, vemos que para que los vectores se junten y formen la B, tienen que tener este sentido. Por ende, si vemos que este coincide con este y este sentido coincide con la X2, entonces con la X2 no hay ningún problema. Ahora si vemos la X3 y el sentido que debemos de tomar están en contrario, por ende tenemos que cambiar el sentido de la X3. ¿Cómo hacemos eso? Borramos la flecha, ponemos del otro lado y ponemos un negativo enfrente. Hacemos lo mismo para el otro lado, negativo. Entonces ahí ya tenemos arreglado para la B. Ahora vamos a arreglar para la C. Sabemos que tiene que tener este sentido, tiene que ir a tocar a la C. Por ende, el que vemos que tiene problemas sería la X1. Por ende, vamos a cambiar el sentido de la X1 poniéndole un negativo enfrente. Entonces ya tenemos arreglado para la C. Ahora lo único que nos queda arreglar sería para la A. Vemos también que tiene que tener este sentido. Vemos que la X2 no está respetando ese sentido, por ende borramos la flecha, cambiamos de lugar y ponemos un negativo. Ahora ya prácticamente ya tenemos graficado, pero recordando que con los valores de X1 y X2, X2 y X3, pero nosotros necesitamos con X1, X2, X3 todo en prima y prima. Entonces, ¿qué hacemos? De estas tensiones que calculamos anteriormente, por ejemplo, voy a hacer para la B'', tenemos que la B'' está conformado por una X3 y una X2. Por ende, en la gráfica que tenemos aquí de baja tensión, nos vamos y buscamos una combinación que tenga X2 y X3. Por ende, lo que estamos viendo que aquí la B tiene la combinación de X2 y X3. Vemos que
En esta parte de aquí vemos que la x2 es prima prima y la x3 es prima. Por ende, ya podemos nombrar a la x2 como prima prima y a la x3 como prima prima. Vemos también en la gráfica que la x2 es positivo, x2 prima prima es positivo y la x3 prima es negativo. Por ende, ya conocemos el valor de esto de aquí. Tenemos que es negativo para la x3 prima y positivo para la x2 prima prima. También vemos que el juego de estos dos vectores nos da la b. Por ende, aquí debería estar la b. Una vez que conozcamos los valores de la x' y la x'', o sea, los valores de los signos, necesariamente en los demás se debe de repetir. Entonces, así se quedaría. Ahora vamos a buscar para la b'. Tenemos que buscar en nuestra gráfica de baja tensión una combinación que tenga x2 y x1. Vemos aquí x1 y x2, aquí encontré una combinación y esta combinación conforma la A. Entonces aquí está la A. Vemos también que para la x1 es prima prima, para la x2 es prima. Entonces procedemos a completar. Y por último, que nos queda, que tenemos aquí, necesariamente debe ser la C. Pero para corroborar que hicimos bien todo y para graficar todo bien, vamos a nombrar a las primas y a las primas. Creo que acá me comí una prima. Ahí está. Entonces ahora sí nos vamos para la C. Aquí está la C. Vemos efectivamente que hay una combinación de x3 y una combinación de x1, sí. Ahora también vemos que x1 debe ser prima y la x3 debe ser prima. Entonces procedemos a nombrar prima y prima. Entonces lo único que queda ahora es completar nuestro conexionado de baja tensión. Vemos que para la B sin prima tenía que estar conectado a la C. Para la B' debe estar conectado para la A. Y para la B'' debe estar conectado a la B. Ahora, si nos damos cuenta, para los valores de x' es negativo, por ende el punto estaría de este lado, estaría al contrario de la letra. O sea que si la letra está aquí y si hay un negativo en la x1', entonces el punto está al contrario de la letra. Y el otro que queda es x3', o sea, x'', que vemos que para la x'' efectivamente es positivo. Por ende el punto está apuntando a la letra. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sigo hasta de acá, vemos que el punto está en el mismo sentido que la letra. Por ende, ahí ya tenemos completo el ejercicio o el conexionado de una DZ11. Ahora continuando, que recordando que nosotros graficamos el lado de alta y el lado de baja, entonces voy a graficar el lado de baja, sigue siendo una DZ10. Entonces, para entender la temática de cómo es el conexionado, si vemos aquí arriba, nosotros elegimos esta conexión que tenemos aquí, y ahora aquí abajo
vamos a cambiar la conexión. Voy a decir ahora que está aquí, que está aquí y que está aquí, para que puedan ver que independientemente del camino que ustedes tomen, si respetan las reglas de los vectores, van a tener el resultado. Procedemos a nombrar a los juegos de bobinas. A este le voy a llamar ahora, por ejemplo, a este por ejemplo le voy a llamar ahora, anteriormente le llamé x1 prima, ahora le voy a llamar el prima prima, x1 prima, a este le llamo ahora. Entonces va a ser x2 prima prima, x2 prima, x3 prima prima, x3 prima. Por ende, la misma temática, acá está voltaje 1, o sea, V de voltaje, voltaje prima prima. Tenemos que V tiene que ser igual a lo que seguimos aquí. Por ende, debe ser igual a una combinación de más o menos x1 prima prima más o menos x2 prima. V prima, hacemos lo mismo, más o menos x2 prima prima más o menos x3 prima. La v prima prima va a ser igual a más o menos x3 prima prima más o menos x1 prima. Entonces ahora vamos a dejar de lado esa parte y nos vamos a empezar a graficar, recordando que nosotros no tocamos nuestro lado de alta tensión, por ende la gráfica sería igual al que tenemos aquí arriba. Nótense que son iguales. Entonces, como es una DZ10, el fasor A de baja está a las 10, la B está a las 2 y la C estaba a las 6. El mismo procedimiento, trazamos un triángulo. Luego, para el vértice B, restamos 1 y sumamos 1. Para el vértice C, sumamos 1, restamos 1. Para el vértice A, restamos 1 y sumamos 1. Por ende, empezamos a borrar las cosas que no nos interesan. Se nos quedaría así. Una vez que ya tenemos todo graficado en nuestro lado de baja tensión, vamos a pasar acá. Luego empezaremos a conformar, empezaremos a encajar todo aquí los fasores de las bobinas. Por ende, voy a cambiar acá, hacer a trozos. Bueno, entonces vemos que x2 que tenemos aquí, la única forma para que encaje en esta gráfica es que esté aquí, aquí, aquí y aquí. Por ende, voy a graficar directo nomás ya ahora. X2 va a estar aquí, x2 también va a estar aquí, x2 va a estar aquí y x2 va a estar acá. Entonces nos vamos ahora con la x1, que esto de ahí, vemos que va a encajar acá, acá, acá y acá. Entonces aquí tenemos x1, x1, x1 y x1. Obviamente el último que nos queda sería x3, con el x3 estaría aquí, estaría aquí, estaría aquí,
y estaría acá, dibujar hacia afuera. Entonces ahora ya prácticamente ya tenemos todo graficado a nuestro lado de baja tensión. Ahora hay que corroborar si los sentidos son los correctos. Entonces, recordando que siempre tiene que tomar este sentido para que toque a la B, este sentido para que toque a la C y este sentido para que toque a la A. Entonces, por ejemplo, para la A vemos que aquí la X2 tiene problema, por ende hay que cambiarle el sentido, ponemos negativo enfrente y así podemos cambiar el sentido. Luego aquí para la B tenemos que la X3 tiene problema y le cambiamos el sentido, ponemos negativo, cambiamos el sentido, le ponemos negativo. Y por último vemos aquí que para la C la X1 es el que tiene el problema ahora, el mismo procedimiento. Ahora si nos vamos ahora y buscamos para la B, vemos que la B debe tener una combinación de X1 y X2. Nos vamos en la gráfica de baja tensión, vemos que la única que tiene estas dos combinaciones es para la A. Por ende, ahora la B es la A. También vemos que aquí voy a volver a pintar. Aquí tenemos que la X1 es prima prima y la X2 es prima. Por ende, X1 es prima prima prima. Y1 es prima prima prima. También vemos que en la gráfica aquí tenemos que la X2 prima es negativa y la X1 prima prima es positivo. Por ende, aquí voy a borrar esto de aquí y voy a tener aquí. Entonces ya conocemos los signos de uno de ellos, por ende en los demás se debe de repetir, se quedaría así. Luego ya tenemos para la A, buscamos ahora para la B' que tenemos aquí, vemos que es una combinación de X2 y X3, X2 y X3 tenemos aquí, vemos que para esta combinación debe ser B, obviamente el último va a ser C, y vemos también que la X2 es positivo, por ende, y aquí voy a pintar aquí la X2 es positiva, pero recordando que es X2 prima prima, por ende va a ser X2 prima 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 y la X3 es prima, por ende ya tenemos completo la gráfica para la B. Ahora vamos a graficar la C. La C vemos que la X3 es prima prima y la X1 es prima, y eso es todo. Ahora lo que hay que hacer es terminar de hacer el conexionado que tenemos allí. Entonces vemos que para la B que tenemos aquí, a ver, otro color acá, para la B es A, para la B' es B, para la B' es C. Entonces sería, voy a poner A, B y C. Si vemos ahí no quedó un poquito más lindo porque está ordenado. Viendo también que acá para la X' es positivo, por ende el punto está tocando la letra, y para la X', tenemos aquí negativa, por ende
el punto al contrario de la letra. Creo que es porque para la A se me borró el 2 aquí. Entonces, esta es otra forma de realizar el mismo conexionado. A continuación, vamos a hacer el inverso. Entonces, voy a borrar todo esto de aquí. Esto también. Este voy a dejar. Este voy a borrar. Entonces voy a borrar todo lo que tengo que borrar. Después inicio de nuevo. Entonces, ahora qué pasaría si nos da el grupo de conexionado y nos pide calcular la nomenclatura. Acá por ejemplo ya tengo que me tiene que salir una DZ10, pero vamos a demostrar por qué sale una DZ10. Entonces, para empezar a hacer el ejercicio, lo primero que voy a hacer era empezar a nombrar a los juegos de bobinas X1, X2, X3. Yo siempre acostumbro a nombrar de esa forma: X1', X2', X3', perdón, X3', X2', X1, perdón, X', X2', X3'. Por ende, recordando siempre que el lado de alta es alimentado con una red de secuencia positiva A, B y C, que la gráfica de un delta es la siguiente, y que para la X1 que tenemos aquí, la X1 está entre la A y la B, y la flecha está apuntando aquí, X1. Después para la X2 está entre la B y la C, entonces la flecha está apuntando a X2, y el que queda sería X3. Por ende, para facilitar un poquito la resolución, vamos a poner aquí que A debe ser igual a que, si seguimos esto de aquí, tenemos que X1', voy a poner más o menos, X2'. Ahora, si analizamos a X1', vemos que el punto está tocando la A, por ende X1' es positivo. Y si analizamos a la X2', vemos ahora que el punto está al contrario de la letra, por ende es negativo. En este caso se debería de hacer para todos. B sería X2' menos X1', C igual a X3' menos X1'. Para la B, lo que me equivoqué, quiere decir 3. Si encontramos de 1, yo normalmente suelo hacer con la A, aquí con la A, porque la A siempre me apunta al múltiplo de 30. Entonces vemos que la A debe ser la suma de X1 que tenemos aquí y el negativo de X2 que tenemos aquí. O sea que si graficamos, va a ser un vector aquí que sería X1', ¿verdad? Y la suma de X2, recordando que X2 está apuntando aquí, pero yo necesito cambiarle el signo para que me cumpla con la gráfica. Entonces voy a cambiarle el signo y se va a apuntar ahí. Sería
Si pueden ver, está un poquito más hacia arriba. Aquí por ahí estaba x1. Y le cambio el signo a la x2. Este es prima prima. Prima. Entonces lo que se debe de conformar ahí sería la A. Por ende, si esto transportamos al reloj, vamos a ver que está a las 10. Por ende es una DZ10. De igual forma, para corroborar cómo existiendo está acá y este de aquí es 30 grados, este de aquí es 30 grados, este es 120, acá también debe ser 30 grados, aquí es 120 y aquí es 30 grados. Por ende, 30 más 30 menos 180 nos da 120, creo. 60. Ok, está bien, debe ser 120. Entonces aquí trazo y aquí el ángulo que conforma aquí es 120 grados. 120 grados. Por ende, si yo agarro y este de aquí transporto aquí arriba, voy a transportar con este color, teníamos aquí, para que me coincida con este punto, así para comparar, el vector apunta allí. Por ende aquí es 30, entonces estos son iguales. Entonces si quiero calcular este vector teta, o sea este ángulo teta, sería 2 veces teta más 60 es igual a 180. Esto nos da teta un valor de 60 grados. Por ende, el ángulo entre la x1 y la x2 es igual a 30 más 60. Y eso nos da un valor de 120. Por ende, el ángulo que tenemos aquí es 120 grados. Recordando que este es igual a esto, por ende debe haber una repartición igual de ángulos. Entonces, ahora recordando siempre que nuestro fasor de alta está a 90 grados, entonces ahora lo que necesitamos saber es este ángulo de aquí, que sería beta, que si recordamos que el fasor de A de alta estaba aquí a 90 grados, por ende 90, o sea 120 mayor menos 90 me tiene que dar el valor de beta, y entonces ahí nos sale que beta llegó a 30 grados. Entonces aquí es 30 grados. Por ende, la suma de este y este de aquí son 2 veces 30. Por ende, si nos vamos al reloj, aquí teníamos un 30 y aquí teníamos otro 30. Y aquí está apuntando a las 10. Acá está la A. Por eso es una DZ10. Si les parece un poquito complicado esto de acá, entonces vamos a analizar de forma vectorial. Vamos a analizar de forma vectorial para la A.
tenemos que A era x1 menos x2 prima prima. Bueno, esto pasa cuando los juegos de bobinas, que tenemos aquí, el número de espiras son iguales. Lo que voy a analizar ahora, cuando son distintos, vamos a analizar después. Entonces, si el juego de espiras de las bobinas son iguales, tenemos aquí teníamos x1 y vemos que x1 estaba a 120 grados. Por ende, si yo doy la suposición de que la amplitud de x1 es 1, pero el ángulo de x1 es 120. Luego, para la x2, vemos que la x2 está aquí. Vemos que el ángulo está apuntando a 0 grados. Por ende, va a ser 1, va a ser igual 1, ángulo 0 grados. Con una suposición que la repartición de bobinas del lado de baja tensión son iguales. Por ende, si yo hago la resta de esto que tengo aquí, nos da un valor de aproximadamente raíz de 3, ángulo 150. A nosotros lo que nos interesa es el ángulo. Por ende, sabemos que el factor A va a estar aquí con respecto al eje, va a estar aquí a 150 grados. Y recordando que de A de baja, que el factor A de alta está ahí, y esto de aquí obviamente es 90 grados, porque está a 90, el ángulo que está ahí sería 60. Por ende, todo esto que tenemos aquí corrobora lo que hicimos aquí, y corrobora que es una de Z10. Si nos vamos al reloj y graficamos, vemos que el eje ordenado está aquí, entonces estaría aquí a las 10. El factor A minúscula, recordando siempre entre cada uno hay 30 grados, y aquí a 90 está el factor A de alta. Entonces, desde aquí hasta aquí, recordamos que hay 150 grados. Entonces, ahí ya tenemos resuelto ese ejercicio. A continuación podemos hacer el siguiente, ya que es un poquito corto, en donde lo primero que hay que hacer es empezar a nombrar a los juegos de embobinados. O sea que yo aquí le nombré x1, x2, x3, por ende te va a ser x1', x2', x3', x1', x2', y x3'. Vamos a resolver de la forma vectorial para hacer mucho más sencillo y rápido. Entonces, graficando nuestro lado de alta tensión, que obviamente es alimentado por una red de secuencia positiva. Entonces recordamos que está en delta. Vemos que entre la C y la B está x1, aquí la flecha, x1, entre la B y la A está x2 y aquí está x3. Luego
como siempre yo recomiendo hacer para la A. Entonces seguimos aquí la A, y la A tiene una combinación de x3 positivo, x3 prima prima positivo y negativo x1 primo. Por ende hay que conocer los valores del ángulo de x1 y x3. Por ende, como vemos aquí, normalmente para un delta los juegos de embobinados del lado de baja tensión son iguales. En el caso de que no sean iguales los juegos de embobinados, o sea, los números de vueltas, entonces el resultado no va a tener una nomenclatura como sí, pero sí va a tener un desfasaje. O sea, no se puede escribir su nomenclatura, porque recordando que las nomenclaturas se escriben a partir de los múltiplos de 30 grados. Por ende, ahora voy a poner el valor de x1 que vemos. Voy a asumir que x1 tiene una amplitud de 1. Entonces vemos que x1 está a 180 grados y la x3 1. En realidad no debería ser 1, debería ser 3, porque estoy graficando x1 como el lado de alta. El lado de alta está 3 veces. Entonces la x3 sería 60, recordando que este y este son iguales, y aquí hay 120 grados, y aquí entonces ya tiene que ser 30. Este es igual a este de acá, 30, 30. Entonces, si yo resuelvo lo siguiente, obviamente, como en el lado de alta hay 3, en el lado de alta hay 1 nomás, en el lado de baja hay 1 nomás, por ende voy a poner 1 ángulo 60 para x3 menos 1 ángulo 180. Entonces si resuelvo eso, la A me sale aproximadamente raíz de 3 ángulo 30 grados. Normalmente suele ser raíz de 3. Entonces si no le sale raíz de 3, quiere decir que en algo se equivocaron. Entonces si graficamos la A con respecto al eje coordenado, sería 30 grados, y la A de alta tensión está a 90, por ende este ángulo de aquí va a ser 60. Por ende, si yo agarro 60 dividido con 30, nos da un valor de 2. Sabemos que el conexionado es una DZ2. Normalmente también los conexionados de los zigzag son pares. Hasta ahora solamente vi un ejercicio que era impar, pero hay que corroborar si está correcto mi forma de resolución. Entonces esto es todo por este video. Espero que les haya ayudado a entender los conceptos básicos y del conexionado en sí de los transformadores. Muchas gracias por su atención.